Bien, vamos a continuar con permutaciones. Bien, habíamos dicho que de un grupo n de elementos extraíamos un subgrupo o una agrupación de k elementos, y en la permutación veíamos cuántos subgrupos podíamos formar. Pero va a haber situaciones donde el n es igual al x, es decir, que el x va a ser la totalidad de los elementos. A eso llamamos permutaciones de n. Se llaman permutaciones de n elementos a las diferentes agrupaciones o grupos que se puedan formar de esos n elementos, ¿no? Tomando en cuenta todos y ahora. De forma que en cada grupo intervienen todos los elementos, los n elementos, sin repetirse ninguno. Volvemos acá a recalcar que intervienen todos los elementos. Dos grupos son diferentes, porque los dos grupos van a tener a todos los elementos, pero lo van a tener en una orden de colocación diferente. Es decir, que el orden influye, y el orden va a influir en la permutación. Y eso lo dotamos con una P y una N. Fíjense que no hay X, porque en realidad todo el X es igual al N, donde denota el número de permutaciones de elementos distintos. Bien, este es el análisis que se hace. Como el X, recuerden ustedes en la fórmula de permutación, aquí era una X, pero ahora el X va a ser el mismo tamaño que el N, y N menos 0, y el factorial de 0, por si acaso, es 1, nos queda entonces N factorial. Directamente aplicamos el N factorial cuando el X corresponde a todo el tamaño de N. Bien, vamos a hacerlo esto con un ejercicio. Imaginémonos que tenemos 10 sillas inicialmente, 10 sillas, colocamos 10 sillas y queremos sentar a 10 personas en esas 10 sillas. La pregunta es, ¿de cuántas formas diferentes podemos sentar a esas 10 personas en esas 10 sillas? ¿Nuestro N cuánto es? Nuestro N es 10. Y nuestra X diríamos porque cada grupo va a tener 10 personas también. Entonces directamente aquí aplicamos una permutación de N, es una permutación N factorial, usando directamente esta fórmula, porque la cantidad de personas que vamos a seleccionar son directamente las 10 para sentar en las 10 sillas, por la diferencia de que vamos a generar todas las posiciones diferentes que podemos sentar a esas 10 personas. En otras palabras, que el orden se interesa. Bien, tenemos la permutación de 10 que es directamente igual al n factorial, que es 10 factorial, y 10 factorial es pues 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Que eso nos da un valor, fíjense, de 3.628.800 formas diferentes que podemos sentar a estas 10 personas en estas 10 sillas. Bien, vamos con otro ejercicio. Una madre tiene 3 hijos. ¿De cuántas maneras distintas, nombrándolos uno por uno, los puede llamarlos a cenar? Fíjense que los va a llamar los 3, no porque son 3 hijos, pero de cuántas formas distintas. Ahí va a depender solamente el orden. Es decir, el N, que es 3 hijos, y cada vez que los llame, lo va a llamar los 3, pero en un orden diferente. Entonces directamente es una permutación de 3. N factorial, 3 factorial, 3 por 2 por 1. Es decir, que hay 6 formas distintas de cómo pudiera llamar esa madre a sus 3 hijos a cenar. Bien, para que se entienda esto, ¿cuáles son las 6 formas distintas? Le vamos a asignar un número a cada hijo, el hijo 1, el 2, el 3. Fíjense que aquí están las 6 formas de cómo pudiera llamar a los 6 hijos, y ninguna de las agrupaciones se repite. Son todas las agrupaciones tienen los 3 elementos, pero los tienen localizados en posiciones diferentes, lo que define entonces que son agrupaciones diferentes. Acá están las 6 formas distintas de cómo pudiera llamar a sus 3 hijos. Y si revisan un poquito redondando, que ninguna de las 6 formas tienen el mismo orden. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Dice, con las letras de la palabra disco, que está formado por la D, la I, la S, la C y la O, ¿cuántas palabras distintas se pudieran formar? Algo importante de la permutación, que no podemos repetir los mismos elementos. Son 5 letras que tiene esta palabra, 5, y vamos a armar agrupaciones también de 5, solamente que vamos a modificar el orden de estas 5 letras. Entonces directamente lo que decimos
que es una permutación de 5. Además que no vamos a repetir elementos, ¿sí? Entonces, que decimos directamente la permutación de 5, que la fórmula es el n factorial, que 5 factorial, que significa 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, son 120 palabras distintas que pudiéramos armar. Entonces, esas 5 letras, pudiéramos, seleccionando 5 letras de este grupo de 5, pudiéramos armar 120 palabras diferentes, donde ninguna de ellas tuviera el mismo, no habrían dos agrupaciones o dos grupos que tuvieran el mismo orden. Bien, muchas gracias.